Familia, ¿qué tal? Es un gusto tenerles nuevamente el día de hoy en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, recordamos las bendiciones de nuestro Dios a nuestras familias, a nuestras vidas y recordamos lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Hoy no es la excepción. Este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en Él y juntos a través de este medio vamos a exaltar, vamos a reconocer su grandeza, vamos a decirle: Señor, he venido a adorarte, he venido a postrarme delante de tu presencia, a ti el único digno, a ti Señor, santo, 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 Dios todopoderoso, Señor del cielo y la tierra. Así que hermanos, vamos a iniciar con una lectura bíblica preparada en este día a través de nuestro hermano invitado. Así que le invito a que tome su Biblia y juntos participemos de la lectura bíblica en esta tarde. Al terminar, juntos vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Así que prepare su corazón y este es el día en el que venimos a exaltar y alabar a nuestro Padre Celestial. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a realizar la lectura de la palabra de Dios y les invito a que allí en casita abramos nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 12 al final. Les repito, hermanos, la cita: Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 12 al final. Síganme con su vista, por favor. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Dios: El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la enseñanza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no ha practicado el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro
añada de tu lumbre ante ti que has sido, eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, santo, te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste y humilde viviste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad
más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. La fidelidad de Dios es infinita para con cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro entorno, para nuestro hogar. Dios ha suplido cada necesidad en este tiempo, en esta semana, en este mes, en lo que ha pasado de este año. Dios ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Dios nos da más de lo que merecemos. Y es el momento que nosotros también tomemos algo, un poco de lo mucho que Dios nos da y compartamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y seamos partícipes de la misión y de la visión de nuestra iglesia, el llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, este es el tiempo en el que usted le pregunte a Dios, ¿cuánto quieres que yo dé a tu iglesia? Y aquí en la pantalla vamos a poder ver las maneras en que podemos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ya sea por un depósito, por transferencia o traer su sobre a la iglesia. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a recibírselo. Gracias, hermanos, y que Dios ponga en su corazón el querer como el hacer. Y seamos esas manos, esos pies que van más allá. Qué excelente tiempo hemos tenido hasta este momento. La alabanza, la lectura bíblica, el tiempo de comunión juntos, aunque sea a través de la distancia. Estamos unidos en un solo espíritu y en un solo amor, que es el amor de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a preparar cada uno de nosotros nuestros corazones y nuestra mente para recibir lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Coco. Démosle la bienvenida
y recibamos lo que la palabra de Dios va a hablar a nuestros corazones. Un clérigo cristiano estadounidense, escritor y evangelista de radio, Teodoro Epp, dijo una ocasión: si Satanás ha cegado a todo y atado a hombres y mujeres, ¿cómo podemos alguna vez ver a esas almas redimidas? Es ahí donde nos toca nuestra obra. Es ahí, queridos hermanos, donde nos toca nuestra obra. Saquear los bienes del fuerte tiene que ver con liberar a los que Satanás ha cegado y tiene atados. Es ahí donde se requiere la oración. En esta serie de mensajes estamos abordando el tema acerca de la luz resplandece en las tinieblas. Y en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En palabras de Teodoro Epp, un hombre que vivió en los años 1939 al 85, un evangelista, escritor, fundador de una estación de radio, él dice que si Satanás ha cegado y atado a los hombres, ¿cómo podemos alguna vez ver a esas almas redimidas? Es ahí donde a todos nos toca la obra de saquear los bienes del fuerte, que tiene que ver con liberar a los que Satanás ha cegado y atado. Y es ahí donde requiere de nuestra oración. Primero de Juan, capítulo 1, nos habla precisamente que los que son de Cristo no están bajo el maligno. Los discípulos de Cristo, aquellos hombres y mujeres que le han conocido, no están debajo, no están bajo el dominio, no están a merced del diablo, sino que son personas que han experimentado libertad, emancipación en ellos hay. Y en este capítulo 5 del capítulo de Primera de Juan, el capítulo 5, empieza diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amados hermanos, en esta carta que el escritor escribe a los discípulos que están regados, por eso es una epístola general, porque no tiene un destinatario como tal. No es como las cartas que Pablo ha escrito a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a los Gálatas, sino es una epístola general que se escribe a todas las personas que han conocido, han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Y eso ha sido una emancipación, eso ha sido una libertad, eso ha sido en formas metafóricas, figuradas, en formas comparativas, es que Dios ha dado libertad a los hombres. Ha librado a los hombres en una enseñanza teológica, los ha librado de la potestad del diablo y los ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Ahora hay una nueva vida con Jesús. Ha empezado una vida nueva en Él. Desde el día que le conocimos, desde el día que Dios nos enseñó, nos mostró, fuimos persuadidos por Él. Sus palabras atravesaron nuestro corazón e entendimiento. Y llegamos al punto de ser responsables delante de Él por nuestra vida, por nuestros pecados. Pero también vimos la gracia inmerecida que Dios ofrece a todo aquel que en Él cree. Así que se ha desarrollado, ha empezado una nueva vida, ha empezado todo con Cristo. Y ahora, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar esta vida? Y hay algunos aspectos que la Biblia da por hecho, que las personas que han conocido a Él desarrollan de manera natural. Y es precisamente la comunión con Él. Es la comunión con el Señor. Y en primer lugar, mire lo que dice, dando por hecho que la fe en el Hijo de Dios ha traído sobre todos aquellos hombres y mujeres, ha tenido algo que el apóstol escribe como una posesión que tiene esta persona que ha creído en Él, cualquier persona que ha creído en el Señor. Y Él dice que tenéis, para que sepáis que tenéis vida en su nombre, para que sigas creyendo en el nombre de Dios. A propósito, esta carta se da cuando las sectas y las filosofías estaban inundando ese mundo de aquel entonces, del primer siglo. Hoy exactamente nos pasa, ocurre lo mismo. Y por lo que escribe el apóstol San Juan en la epístola, en esta epístola general, él habla acerca de distintivos de personas que dicen creer en Él, tienen que mostrar cómo amar al prójimo. Porque al decir que amas a Dios, conoces a Dios, a quien no has visto, y lo dices porque lo has visto por la fe, debes amar a tu prójimo. En esta epístola también se exhorta al pueblo de Dios, a los creyentes, a no amar este mundo, ni amar sus deseos, ¿verdad? Así que la Biblia nos menciona eso por todas partes. Se nos muestra que Dios es luz. Y aquellas personas que decimos ser de Él, debemos de andar en luz como Él está en luz. Y la sangre de Cristo, o la obra que Jesús hizo a favor nuestro, está limpiando, lubricando nuestras vidas, mientras las está transformando. Así que Juan es muy práctico para decirnos que el que ama, conoce a Dios porque Dios es amor. Por lo tanto, cuando él está terminando la epístola, él está diciendo en primer lugar que nos relacionamos con Dios, o que los discípulos se relacionan con Dios en lo que conocemos como una práctica que se llama la oración. Y aquí es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Los versículos 4, 14 y 15 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Los dos versículos, el 14 y el 15, está explicando San Juan a los hermanos diciéndoles: cuando ustedes tienen confianza, ustedes pueden acercarse a Él con confianza, Él va a escuchar su oración, y cuando ustedes pidan cualquier cosa, Él los oye. El siguiente versículo, que es el 15, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando habla de oír, es que atiende a nuestra oración. Está Dios atendiendo a la oración de los discípulos, porque hay una nueva relación con Él, hay una certeza de relación, y Dios está escuchando nuestra oración y la va a atender. Pero aquí hay algo interesante que ustedes y yo, amados, debemos de recordar siempre. Y es que en las oraciones que le damos a Dios, como dice Juan y otras porciones bíblicas, hablan de orar y orar conforme a la voluntad de Dios. En ninguna parte de la Biblia nos muestra que podemos cambiar a Dios, que podemos llevar a Dios a un punto de que Él haga lo que nosotros estamos rogando. Dios elige, debido a sus promesas y a su libertad que tiene, de poder elegir actuar a favor nuestro, responder nuestras oraciones.
Hay oraciones que son claras, hay cosas que están tan relacionadas con lo que Él dice, que están relacionados con sus propósitos. A eso Dios es consecuente. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Por todos. Entonces, también estas porciones nos están hablando de que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que cuando los creyentes, los discípulos, están pidiendo a Dios en oración, debemos recordar que Dios obra y Dios actúa de acuerdo a su voluntad. Dios tiene una libertad para poder actuar de acuerdo a lo que Él va a hacer y que es consecuente a sus propósitos. Él no quiere que ningún hombre se pierda. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así que cuando usted está orando, usted está pidiendo por una persona, por un hijo, por una esposa, por una familia, usted está rogando por un compañero de trabajo. Entonces estamos orando en conformidad con la voluntad de Dios. Así que quienes nos han enseñado que nosotros somos capaces de mover a Dios, que somos capaces de mover al Señor, hacer cosas que nosotros queremos hacer deliberadamente, Dios no actúa así. Dice la Biblia en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate en la palabra del Señor, en los caminos del Señor, en la voluntad del Señor, y el Señor, ¿verdad? El Señor cumplirá sus propósitos. Él concederá las peticiones de tu corazón, peticiones que están de acuerdo a su voluntad. Así que la primera cosa que quiero que note con respecto ahora como discípulos del Señor es nuestro acercamiento a Dios, nuestra relación con Dios a través de la oración y de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se muestra en Romanos capítulo 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice así, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces se nos da un adjetivo a la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Dios en sus tiempos y en la manera que lo que está haciendo el Señor para su pueblo, para sus propósitos, Dios está actuando de acuerdo a su voluntad. Muchos de nosotros, al ver todo lo que sucede en el mundo, a ver cómo la maldad está creciendo, cómo la violencia, cómo la inmoralidad, cómo la superstición, las hechicerías están proliferando en nuestro mundo actual, nosotros no podemos decir al Señor, no permitas que esto suceda, porque Dios nos ha enseñado en la palabra que estos días serán semejantes y son semejantes como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra también. Por lo tanto, Dios está llevando a cabo su plan y es consecuente con sus obras, es consecuente con sus proyectos. Así que cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que tener la certeza que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este siguiente punto, hermanos, nos lleva a la oración y los pecados que llevan a otras personas a la muerte. Nos dice los versículos que estamos aquí en 1 de Juan, el capítulo 5. 1 de Juan, primera epístola de Juan, el capítulo 5, nos dice así la palabra del Señor. Si algunos, en un supuesto, hermanos, en una condicionante, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dos aspectos de este versículo. Si alguien ve a un hermano que está cometiendo algún pecado, pedirá a Dios, dirá: Dios, ayuda a mi hermano. Mi hermano está en una situación, está extraviado.
él se está comportando como un extraño, como un hombre que no te conoce. Y si alguno ve a un hermano que está pecando de esta forma, dice la palabra de Dios, pedirá por él, pedirá. Y Dios, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, Dios le dará vida. El Señor está hablando de la vida espiritual y de la condición de los creyentes, de los discípulos, que estos están aprendiendo a vivir. No nacemos sabiendo. Muchos de nosotros no sabemos cómo vivir la vida cristiana. Algunos de nosotros está tratando de empalmar la vida pasada con la vida nueva. Jesús dijo a los discípulos que nadie puede hacer un remiendo en una ropa nueva con una ropa vieja, porque cuando se tire, se rasgue, será la pérdida total. Y él está diciendo, es imposible que tú puedas mezclar tu vida nueva con tu vida pasada. Lo puedes hacer, pero es incongruente, no se puede fusionar nuestra vida. Él nos ha llamado a una vida nueva. Y mientras no lo entendemos, los creyentes, los nuevos creyentes, procuramos vivir así. Y en nuestro afán de poder compaginar nuestra vida pasada con la vida nueva, empezamos a vivir de esta forma, así como una forma contradictoria. Y dice aquí, si alguno ve a su hermano pecar con un pecado que no sea muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dios, quien está tratando con él, por supuesto, lo perdonará, lo sanará y le enseñará cómo va a vivir, cómo debe conducirse. El Salmo capítulo 25 o 125 dice la Biblia que David oraba y él llega a un punto de decir que Dios enseñará a los pecadores sus caminos. Qué maravilloso saber que mientras nos acercamos a la palabra de Dios, es el Salmo 25, podemos recordar que el gran maestro de los maestros es el Espíritu de Dios y al mismo tiempo nos enseña. Permítanme leerles aquí en el Salmo 25 este hermoso salmo que dice así. Él está pidiendo, el rey David está pidiendo esto, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Ahora, vea por favor, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Así que, el inspirado David, él dice, Él enseñará a los pecadores el camino, Él guiará a los mansos. Hermanos, usted cuando ha conocido a Cristo, usted ha venido a Él, Dios le enseñará. Dice Juan capítulo 14 y 16, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, que nos redargüirá, hará eso de poder mostrarnos nuestras faltas, mientras nos está produciendo una convicción de error en nuestras vidas, de malos caminos, y nos guiará. Dice él, le dijo a los apóstoles, Él les hará recordar las cosas y les guiará a toda verdad. Esta es la obra del Espíritu Santo. No obstante, la Escritura también sigue diciendo de algunos discípulos que están pecando, están cometiendo pecados, y dice aquí que son pecados que llevan a la muerte. Discípulos que están pecando deliberadamente. Algunos los ve por ahí, los amonesta, los exhorta a dejar esos malos caminos. Ellos persisten en pecar, y el escritor, el Espíritu Santo, a través de Juan, dice lo siguiente: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Amados, hay pecados que lleva a las personas a la muerte. Los lleva porque los pecados que se cometen. Hay pecados que deliberadamente las personas cometemos y los lleva a la muerte. Déjenme leerles un ejemplo de esto. Se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 5, cuando en la iglesia de Corinto los hermanos estaban permitiendo, allí estaban permitiendo algo que conocían como un incesto. Claro, una relación sexual ilícita, pero la Biblia nos dice aquí que era una relación entre un hijo y su madrastra. Y así que el escritor del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, tiene que mostrarles la gravedad de ese pecado y tiene que conducirlos a que puedan corregir ese pecado, y lo escribe de esta forma. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que el apóstol San Pablo, él dice, se escucha que se está practicando un pecado allí entre ustedes, y un pecado que ni se menciona entre las personas que no conocen a Dios. Este es un pecado a los ojos de ellos, de los gentiles y de los hermanos. Es un pecado equiparado al incesto. Dice, no se nombra ni entre los gentiles. ¿Y qué debería de hacer? ¿Qué dice la Biblia con respecto a personas que están practicando esto? Y este pecado es un pecado que llevará a la muerte a la persona. Por eso dice aquí lo siguiente, es el versículo 3, 4 y 5. Escuche lo que dice, por favor. Dice, ciertamente yo, describe el apóstol San Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios está dando una disciplina aquí, aquel que está cometiendo un pecado que definitivamente lo llevará a la muerte. Y antes que esto ocurra, Él está ejerciendo una disciplina sobre él. Y está dando una lección a los hermanos cómo se debe tratar la disciplina en la iglesia. Y por eso Él dice, ustedes están haciendo mal. Reúnanse y entréguenlo. ¿Verdad? Él dice aquí, la palabra de Dios, se ha entregado a Satanás. Así que cuando usted está orando, usted va a darse cuenta que hay personas que van a ser libradas de sus pecados, pero otras no. Porque son pecados que llevan a las personas a la muerte. Son pecados que los lleva a morir. Son pecados que ellos han permitido y consentido en su vida que los llevarán a la muerte. Aunque por supuesto han sido advertidos, han sido exhortados, han sido reprendidos por sus pecados y ellos continúan. Así que los que son de Cristo no están bajo el maligno. Y se debe de aprender cómo vivir en esta nueva vida. Y esta nueva vida tiene que ver con la oración que le damos a Dios. Debemos que saber que oramos conforme a la voluntad de Dios. Y debemos que saber que mientras estamos orando, muchos de los pecados van a ser perdonados, pero otros van a ser disciplinados. ¿Y qué sucede con los creyentes? ¿Qué sucede con los discípulos del Señor mientras estamos viendo esto y lo otro? Mientras estamos viendo cómo las cosas están sucediendo, nosotros oramos y muchas cosas están sucediendo, unas de restauración, otras de disciplina. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, la palabra de Dios va terminando, en primer lugar, con una aclaración, que el escritor dice que todo es pecado, toda infracción, toda injusticia es pecado. Pero hay pecados que no son pecados que conducirán a la muerte. Hay pecados que nos llevarán a arrepentirnos, son pecados, y hay pecados que conducirán a las personas, que llevarán a las personas a la muerte. Así que después de esta aclaración, según el versículo
el versículo 17, cuando él dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y aquí hay algunas cosas que va cerrando el escritor toda su carta, cuando él nos dice. Y él dice que debemos recordar 3 cosas, amados hermanos. 3 cosas debemos de recordar mientras estamos desarrollando nuestra relación con el Señor a través de la oración y viendo lo que está Dios haciendo. En este tercer punto, hay cosas que debemos recordar, cosas que son teológicas, que son los pensamientos, que es la enseñanza de Dios para nosotros y debe de asentarse en nuestro corazón. La primera cosa que debemos de saber es lo que nos dice el versículo 18. Tome su Biblia, por favor, acompáñeme en el versículo 18, lo siguiente. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Todo aquel que ha nacido de Dios. Cuando las personas nacen de nuevo, según lo que nos dice el mismo Juan, pero en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, cuando él escribe, años por supuesto antes de Primera de Juan, dice lo siguiente, versículo 12, versículo 11, 12 y 13, dice así: a lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo, él vino a traer su reino, él vino a que la nación se arrepienta, él vino a darles libertad, emancipación. Él llegó a eso, a buscar y a perder, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a lo suyo, pero nos dice la palabra de Dios en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sabemos por el Lucas capítulo 20 que Poncio Pilato en 3 ocasiones quiso dejar libre a Jesús. Él dijo, le azotaré y lo dejaré ir libre. No hay ningún delito en él. Y él insistía, y cuando llegó el tiempo de que se suelte un preso, él quería que Jesús salga libre. Pero ellos insistieron, si lo dejas ir libre, no eres amigo de César, no tenemos más rey que César. Y empezaron ellos y rechazaron a su Mesías. Y dice aquí la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos y amigos, cuando usted escucha y comprende el mensaje de Cristo, la invitación que Él está haciendo a su vida, usted se vuelve a Él en fe, Dios da el grande privilegio de hacernos, de conformarnos, de darnos el privilegio y el poder de ser sus hijos. Dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice a continuación? Porque ahí no termina, el versículo 13 dice de los hijos de Dios, mas, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Así que, si usted conoce al Señor Jesucristo, déjeme decirle que el llegar al Señor Jesucristo fue voluntad de Dios. No fue un esfuerzo humano, no fueron nuestros logros, no fueron nuestros méritos, ni siquiera lo que nosotros sabemos o nosotros conocemos. La Escritura encierra todo diciendo que todo esto quedó bajo el juicio de Dios. Y que Dios, al hacer esto, muestra misericordia, al salvarnos, muestra misericordia, que su gracia la recibimos por gracia y no por nosotros mismos. No es obras de justicia, no son obras nuestras, sino por gracia. Así que Juan dice, en 1 de Juan 5:18 dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno le toca. La manera como Cristo cuida de los suyos, cómo los guarda, es la palabra titular, cómo los guarda y el maligno no los toca, no les puede tocar. Debemos alabar a Dios.
Debemos de saber por lo que la Biblia dice, reconfortando y enseñando a los oyentes de Juan, a los destinatarios de Juan, que no solo fueron ellos de este primer siglo, sino también nosotros. Y nos está diciendo que aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, ¿verdad? Aquel que fue engendrado por Dios, los guarda y el maligno no los toca. Cuando Dios nos está, ¿cómo Dios cuida a nosotros? Enseñándonos. Su verdad nos libera. Su verdad nos enseña que somos guardados por el Señor. Pero hay una segunda cosa que Juan quiere que los discípulos escuchen, que los discípulos sepan. Y Él les dice, ustedes y yo lo sabemos. Y Él dice aquí en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta porción bíblica, esta aseveración de la palabra, nos muestra que es imposible escapar de este lazo del diablo, a menos que el Hijo de Dios los libere, como lo ha hecho en nosotros, en ustedes y en millones de personas que Él ya liberó y que hoy está liberando a muchos que están creyendo en el Señor, que están poniendo su confianza en el Salvador. Qué maravilla saber que Dios, en los países donde los predicadores están dando el mensaje de Jesucristo, Dios está extendiendo su mano compasiva y misericordiosa, está salvando a hombres, a mujeres, a niños. En un mundo donde el diablo, el maligno, está sobre todos estos hombres y mujeres. Qué maravilla es saber que un día en mi hogar, en mi casa, en mi familia, llegó la mano salvadora de Cristo a nuestras vidas. Qué hermoso saber que Dios nos guarda. Y qué hermoso saber que Dios nos da un mensaje para liberar a las personas, un mensaje de salvación, un mensaje que el propio Juan ha escrito en palabras de Jesús, cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Qué hermoso es saber que ese Dios hasta el día de hoy extiende su mano de misericordia sobre millones de personas. Hoy está tocando a la vida de miles de personas a través de la palabra predicada, a través de la palabra expuesta. ¡Qué gloria a Dios! Bendito sea el Señor por ello. Ya sean hombres en hospitales, ya sean hombres en sufrimiento, Él está en este mundo donde está bajo el maligno. Él está obrando con misericordia. Y Él dice de este lado, pero sabemos que somos de Dios. Y que un día fuimos del maligno. Él dice, pero sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Gracias y gloria a Dios por ello. Y la última parte de este versículo, de este siguiente versículo es este. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Sabemos, por lo que Él dice, que ha venido. Cuando se escribe esta carta, estaban saliendo por todas partes mensajes equivocados de Dios. Había muchísimos que estaban predicando cosas diferentes. Se formaron algunas sectas para suponer que Jesús no llegó en la tierra carnalmente, físicamente, sino que solamente fue un espíritu. Y ese espíritu propagó las palabras que ahora tenemos. Nació un movimiento fuerte, un movimiento sectario, un movimiento filosófico y humano que trató de negar la encarnación de Jesús y negar que Él llegó y habló y se manifestó. Por eso, en los primeros versículos de esta epístola, dice al apóstol, empezando, dice, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado nuestros ojos, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque Juan fue aquel discípulo que se recostó en el pecho de Jesús. Fue aquel que Jesús le dijo estas palabras,
mientras él estaba en la cruz: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Fue Juan el que siguió a Jesús mientras lo prendieron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Fue Juan el que dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fue Juan el que dijo: a Dios nadie le vio jamás. Fue Juan el que dijo: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia. Fue Juan quien lo vio resucitado al tercer día. Fue Juan quien lo ha visto en Apocalipsis, cuando lo ve venir en las nubes con gran poder y gloria. Fue Juan el que dijo: yo le vi caer delante de sus pies. Fue Juan. Y cuando Juan dice aquí: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ha llegado, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, estuvo entre nosotros. Y a propósito, Él está entre nosotros. Y Él vino y sigue buscando a esos hombres y mujeres que se han perdido a través de la predicación del Evangelio. Está llegando a los lugares, está por las calles, está por los pueblos, está en las ciudades, está en las aldeas, está en los pueblos donde están sus siervos predicando, porque Él ha venido, ha ido a buscarlos, a esas vidas que se han perdido. Él ha venido a buscarlo. Y Él dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que sepáis, para que conozcas que es al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estoy seguro que por muchos años hemos recibido una instrucción religiosa, tradicional y popular. Nos hemos considerado discípulos de Él. Pero no, esta herencia es una herencia de una religión inerte. Nuestras vidas han sido el resultado, para quienes estuvimos muchos años en la religión popular, es una vida infructuosa, es una vida llena de malos frutos en nuestra vida, es una vida estéril, una vida que no puede dar frutos, porque no lo puede hacer, porque es una vida que está basada en preceptos humanos y no en una relación con Dios. Jesús es el verdadero Dios. En Él está la verdadera vida eterna. Él es la verdadera luz de la vida. La luz resplandece en las tinieblas. Cristo resplandece. Su palabra resplandece. Y todos aquellos que confían en Él, nos dice la Biblia, en palabras del apóstol Pablo, hablando metafóricamente, él dice que somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Yo le invito en esta tarde que pueda meditar en lo que Dios dice. Y si el Señor le ha mostrado en esta tarde su palabra, y si ha habido una persuasión de parte de Dios, si usted siente una motivación para confiar en Dios, es porque Dios, el Espíritu de Dios, lo está llevando a poner su confianza en aquel verdadero libertador, en el Señor Jesucristo, para que usted pueda clamar por misericordia, pueda recibir de Dios el perdón, pueda recibir de Dios una vida diferente, después de poner su confianza en el Señor. Él no es un hombre para que mienta, tampoco es un hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se cumple, y se cumple particularmente en todos aquellos que vienen a Él. Yo le invito en esta tarde, si es su deseo de su corazón, que clame a Él, y Dios le dará lo que Él promete. Permítame orar por usted. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te alabo, Señor, por la manera como quieres bendecir a un mundo lleno de tinieblas. Tú eres el verdadero Dios. Tú eres Jesucristo, tú eres la luz de la vida. Tú has venido a buscar a los hombres. Yo te ruego en esta tarde que aquellos que has tocado el corazón, Señor, los lleves al punto de clamar por misericordia. Y lo que tú les darás será perdón. Yo te ruego, Señor, mientras extiendes tu mano misericordiosa por todos aquellos que escuchan este mensaje, les des tu perdón, Señor. Lo pido, lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este es un mensaje de vida. Es un intento más de lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida y en la vida de muchas personas. Si este mensaje de vida ha llegado a su corazón y usted ha clamado, usted ha respondido a este mensaje,
a esta invitación de Jesús? Le invito a que nos los hagan saber. Por favor, ahí está el chat, envíenos un mensaje para que pueda usted recibir un curso, pueda recibir una Biblia, pueda tener su propia vida, su Biblia, podamos enseñarle y mostrarle cómo puede leer la palabra de Dios y cómo puede relacionarse aún más con Dios. Así que háganoslo saber, quisiéramos saber lo que Dios está haciendo en su vida. Les saludo con mucho gusto, Pastor Héctor Cocón. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por atender a este mensaje de vida. Hasta la siguiente entrega.